En vivo. Regresamos. Lorenzo Meyer, Ana Lilia Pérez Mendoza y Fabricio Mejía. Mesa de análisis. Bueno, pues saludo con enorme gusto a nuestros tres queridos amigos y participantes de esta mesa de los lunes a partir de hoy, 2 de noviembre de 2020. Gracias al doctor Lorenzo Meyer, gracias a Fabricio Mejía, gracias a Ana Lilia Pérez Mendoza. Conversamos con ellos, conversamos con los integrantes del equipo en general y pues estamos en este proceso de reconfiguración de las mesas. Ya le contaremos de las siguientes mesas, le contaremos a lo largo de la semana de la nueva composición de los siguientes días, pero en este día lunes, bueno, pues celebramos la presencia de Fabricio, de Ana Lilia y de Lorenzo, pues para hablar, para analizar y para estar en los temas del interés general, del interés del público en México y en otras partes con los temas que nos importan a todos. Así que a los tres, muchísimas gracias por aceptar participar de esta otra manera en esta nueva configuración y un abrazo fuerte para iniciar una semana como esta, que será sin duda una semana intensa, por lo que podemos apreciar ya en esta mañana. Doctor Meyer, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buen día, Carmen. Buen día. Buen día. Ana Lilia, buenos días. Bienvenida. Buen día, Carmen, doctor Meyer, Fabricio y a toda la audiencia. Fabricio, muy buenos días. Bienvenido este lunes. Muy buenos días, lunes de muertos. Un abrazo al doctor Lorenzo Meyer, un abrazo a Ana Lilia, a ti, al auditorio. Gracias a los tres. De verdad que, bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta nueva configuración para este espacio de análisis. Y bueno, pues no le demos vueltas porque hay un montón de temas. Yo creo, Lorenzo, Ana Lilia, Fabricio, que este tema de Emilio Cebadúa colaborando con la Fiscalía General de la República, pues le da un nuevo giro a las cosas. Ana Lilia, ¿por qué no arrancamos con este tema? Te propongo. Estamos frente a un asunto que, bueno, hemos seguido muy de cerca y que con este nuevo paso que se da de lo que informa Reforma, de lo que informa el diario Reforma sobre Emilio Cebadúa dispuesto a colaborar para acogerse a un criterio de oportunidad, bueno, de esa hebra pueden salir muchas cosas. Ana Lilia, ¿cómo lo ves? Sí, Carmen, una noticia sin duda de muy alto impacto. Primero porque con esta decisión de Emilio Cebadúa, exoficial mayor de Sedatu y de Sedesol, de acogerse a este criterio de oportunidad, se abre la posibilidad de tener verdad y probablemente justicia en uno de los atracos, de los desfalcos más dolosos que hemos tenido en México, en las arcas públicas, y no solo hablando en términos económicos, en términos monetarios. En toda esta estratagema delincuencial, fraudulenta, se llegó a un punto que es muy doloroso realmente, que es la de el corromper a las universidades, corromper esas instituciones educativas del país por las cuales tradicionalmente se tiene enorme respeto, y precisamente esa arista, ese componente del respeto, de lo incuestionable que resultaba adjudicar contratos a las universidades, fue lo que se aprovechó para usar este mecanismo en el cual la ley de adquisiciones permitía que se dieran adjudicaciones directas precisamente a instituciones educativas. La ley lo permitía. El tema es cómo se fue convirtiendo en todo un entramado en el cual las universidades sirvieron de puente para llevar supuestos trabajos, porque en muchos casos, y Aristegui Noticias documentó eso muy ampliamente, los famosos entregables que prácticamente se manufacturaron algunos cuando se estaban haciendo las auditorías. Pero yo quisiera recuperar un poco lo que ha planteado esta mañana la doctora Buchain, porque ella ha dado un planteamiento con elementos técnicos de muy alto alcance, y creo que esa es la mirada que debemos ponerle, más allá del componente político. Este tipo de mecanismos de defraudación nos hablan de involucramientos de actores de muy alto nivel. No hay que olvidar que en este caso, según plantea el periódico Reforma,
se estaría señalando directamente a Enrique Peña Nieto de participar en este mecanismo de defraudación. Hay que recordar que con este sería el segundo señalamiento directo en contra de Enrique Peña Nieto. El primero es el que ha planteado Emilio Lozoya en esta amplia denuncia de hechos que al mismo tiempo se convirtió en una confesión de delitos propios, y con esto, si lo procesa la Fiscalía, y ojalá que así sea, Emilio Cebadúa se dice dispuesto a proporcionar esa información que involucra a pues quienes ocupaban un cargo de mayor nivel que él, porque de eso va el criterio de oportunidad. Recordar un poquito con la mesa y con la audiencia que el criterio de oportunidad está permitido dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales como una posibilidad de que quien enfrenta una acusación, un delito, pueda buscar acogerse a este criterio para obtener beneficios, por supuesto. Es decir, es un negociar con la autoridad. ¿Por qué es muy relevante el que se impulse este tipo de criterios? Bueno, hemos tenido, por ejemplo, que la mayor parte de casos que se han procesado exitosamente en sistemas judiciales como el estadounidense se ha dado a partir precisamente de estas negociaciones que hacen delincuentes, que hacen otros imputados. Un poquito esta figura también de testigos protegidos, de testigos colaboradores. Así es como se ha avanzado en este tipo de indagatorias. En México, recientemente se está dando impulso a estas figuras. Tenemos el caso de Emilio Lozoya, tendríamos el caso de Cebadúa, si así lo procesa la Fiscalía, y es muy relevante porque además esto permitiría que se llegara muy a fondo en casos de muy alto impacto, como es este de desvío de recursos, como un mecanismo a través del uso de instituciones de educación superior. Entonces, muy relevante esta nota, muy relevante lo que ha planteado aquí la doctora Buchaín, ese componente técnico que yo es con lo que más coincido cuando se trata de hacer auditorías de asuntos de interés público, porque más allá del componente político de si se usó ese dinero para campañas del PRI, yo quisiera comentar que no era un mecanismo nuevo que se impulsara desde Sedesol, Sedatu. Antes se había hecho en Petróleos Mexicanos con instituciones educativas a nivel regional, sobre todo en Ciudad del Carmen y en Tabasco. Nuevamente se les utilizó esas mismas instituciones en esta que se denominó estafa maestra, y que bueno, hay otro componente bien relevante, y con esto cierro esta parte de mi intervención, porque la doctora Buchaín ha destacado que se debe llegar a fondo en este tipo de situaciones, no solo para tener verdad, para tener justicia y para evitar que este tipo de circunstancias se repitan. Y esto es algo medular, sobre todo en esta circunstancia en la cual el país, el nuevo régimen, apuesta por cambiar, por desmontar esas estructuras. Si no se desmonta ese tipo de estructuras donde hubo quienes participaron en ese tipo de actos delictivos, funcionarios públicos, notarios, rectores de las universidades, gente que participó en esas empresas fantasma, si no se llega a fondo y no se desmonta ese tipo de estructuras, se corre el riesgo de que se repitan esas historias. Por eso me parece tan relevante el que se tenga, valga la redundancia, esta oportunidad, a partir de que uno de los principales vinculados en esta trama, como puede ser ni más ni menos que el oficial mayor, que es quien movía todo el dinero, se diga dispuesto a colaborar y a entregar información. Ahora, y con esto cierro, en los criterios de oportunidad no basta solo el dicho de la persona, se necesitan pruebas, y para que se haga válido este criterio de oportunidad, para que Emilio Cebadúa pueda obtener estos beneficios que lo libren incluso de una situación de prisión como la que hoy enfrenta Rosario Robles, pues debe aportar las pruebas de todo eso que se señala como este involucramiento de Rosario Robles, por supuesto, pero más arriba, es decir, de Enrique Peña Nieto como una de los cerebros que habría determinado el que ese dinero
se triangulara para irse a campañas. A mí me parece que era tanto dinero que difícilmente se pudo transferir únicamente a campañas. La autoridad tendría que llegar a ver hasta qué cuentas quedó ese dinero y qué bolsillos fueron los que llenó ese dinero, que finalmente pues eran recursos públicos, eran recursos que fue un robo a todos los mexicanos. Esa es la importancia de este caso, Carmen, doctor Meyer, Fabricio. Sin duda, Fabricio. Bueno, pues sí, estamos frente a esta nueva posibilidad. Ya lo contó Ana Lilia. El primero que dio el paso fue Emilio Lozoya, con una denuncia de hechos en donde señala directamente a Peña Nieto y a otros. Y ahora Cebadúa también señala el nombre Peña Nieto, obviamente el de Rosario Robles, que fue su jefa. Y bueno, de aquí pueden salir cosas muy fuertes, o deberían salir cosas muy fuertes, Fabricio. Sí, porque estamos hablando de una corrupción a gran escala que tiene un componente distinto, que es la captura del Estado. Es decir, cuando los corruptos capturan al Estado, cambian las reglas del juego y vemos cosas como estas, ¿no? Que son precisamente 21 universidades en el esquema de corrupción, un número indeterminado de empresas fantasmas, 9,000 millones de pesos hasta ahorita de que se tenga noticia de esta estafa. Muchísimas instituciones de administración pública involucradas, Pemex, Sedesol, Sedatu, hasta el IMCINE con la Universidad de Campeche. Entonces tienes la captura, digamos, del Estado por parte de un esquema de corrupción donde, como decía Ana Lilia, algo tan, digamos, noble que sería ayudar a las universidades, se convierte, o incluso, bueno, como la cruzada contra el hambre, se convierten en esquemas de dispersión de recursos con empresas fantasmas, y se hace esta dispersión de recursos que todavía no sabemos a dónde fueron a parar. Efectivamente, suena demasiado dinero para solamente las campañas políticas del PRI. Habría que saber esa verdad, y esperemos que este nuevo Emilio en la jugada, Emilio Cebadúa, además de Emilio Lozoya, ayuden a esclarecer qué fue el destino final de estos recursos millonarios. Simplemente nada más decir que una de las maneras en que se capturó al Estado, además de todo este asunto de la condonación de impuestos, las factureras, los fideicomisos, también tuvo que ver con estos convenios con las universidades, porque efectivamente si tú tenías convenios entre instituciones de administración pública, pues no tenías por qué tener adjudicaciones, no tenías por qué tener concursos para adjudicar estas obras, servicios, etcétera. Y luego resultó pues que se generaron una gran cantidad de empresas fantasmas. Una de ellas, por ejemplo, la del caso de la Universidad de Morelos, que subcontrató a una empresa que se llamaba, si mal no recuerdo, Comercio y Servicios S.A., que en realidad se dedicaba a la compra-venta de zapatos. Entonces, tenemos un esquema realmente de una gran corrupción, de una corrupción a gran escala, y que desorientó los principios básicos, digamos, de la administración pública, que es que un convenio con una universidad o una cruzada contra el hambre se convirtieron en dispersión de recursos que no sabemos todavía su destino, ¿no? Ni más ni menos, pues es parte de las investigaciones de una fiscalía autónoma que tendrá que pues hacer valer esta posibilidad que le dan tanto Lozoya como Cebadúa de colaborar. Pues tienen que colaborar efectivamente con pruebas, con datos, con información muy relevante. ¿Hacia dónde nos conduce todo esto, doctor Meyer? ¿Qué piensas? Bueno, antes de empezar, pues qué mesa tenemos ahora, ¿no? Con Ana Lilia y con Fabricio. Espero que nos salga bien todo. Seguro que Va a nos va a salir salir fantástico.
Bueno, ahora quiero entrar en discusión, a lo mejor hasta chocar de una buena manera con mis dos colegas. Ana Lilia señala que, bueno, este esquema que encabezó Rosario Robles vino a corromper algo muy valioso que son las universidades. Yo me pregunto, Ana Lilia, si esa corrupción no viene de mucho antes. No soy experto en universidades, conozco la mía y algunas universidades extranjeras y algunas mexicanas, pero en esas mexicanas tengo la impresión de que desde hace mucho tiempo son también fuentes de poder político y de recompensa política, de organizaciones de sindicatos, estudiantes, que desde hace mucho tiempo tienen a la universidad como una fuente de recursos, como una fuente de poder, y lo que hicieron Cebadúa y Rosario Robles, o sus jefes, que tiene que ser por fuerza Peña Nieto, pero también el secretario de Hacienda y otros, ellos simplemente llevaron más lejos lo que ya se sabía. En la Universidad de Guadalajara, desde hace cuánto tiempo, cuántas decenas de años, se mezcla lo académico con el juego del poder y de recursos, y no es la única. Yo creo que todo el entramado universitario, unos más, otros menos, sí puedo decir que hasta donde a mí se me permitió entender, en la universidad donde yo casi nací y terminé, que es el Colegio de México, no vi un esquema de corrupción, pero bueno, quiere decir que hay de haber grados, pero de que las universidades tienen que dar cuenta en su historia de actos de corrupción, no hay duda, y esto que pasó en la de Peña Nieto solamente fue llevarlo hasta su extremo, hasta su extremo. El otro punto que es interesante es lo de la captura del estado de Fabricio. Yo también me pregunto, Fabricio, si no es que el estado que salió de la Revolución Mexicana no estaba ya capturado, nació capturado. Cuando uno echa un vistazo a algunos documentos, que debe de haber un montón más, y otros simplemente no existieron, porque quienes desde el interior de la máquina del poder se corrompen tratan de no dejar documentos. Pero ya con Obregón y con Calles, por ejemplo, la creación de la empresa azucarera del Mante con recursos del Estado, ¿no quiere eso decir que ya estaba capturado? Que esto que vemos ahora otra vez es llevar a su extremo lo que venía de antes. Y la entrevista que acabas de tener con la doctora Buchaíno, creo, no sé cómo se pronuncia realmente el apellido, nos dice que la idea de un cambio de régimen es indispensable si se quiere, pues no sé si poner fin, pero por lo menos acotar esta característica del Estado mexicano, que es casi como la cueva de Alibaba en unos aspectos, en otros sí es muy positivo. Pero
hay casi que deshacer al Estado que se ha creado a lo largo de los últimos 100 años, vía una transformación del régimen, porque lo que nos acaba de decir quien estuvo a cargo de estas auditorías forenses es que en esta cuarta transformación, parte del aparato que está a cargo de vigilar el buen uso de los recursos viene de lo anterior aparato. Ella tiene ya los nombres, nos los dio ahí muy claritos, del grupo de la Auditoría Superior de la Federación que está hoy a cargo de esa vigilancia, de hacer las auditorías. Ella nos dice, pero si estos fueron los cómplices de los anteriores. Entonces, el aparato del Estado, que a mi juicio nació capturado, nada más que ahora el grado de, digamos que hay grados de captura. Ahora sí lo agarraron con los de Atlacomulco et al, lo agarraron completito. Bueno, hay que desmontar. Aquí la tarea de la cuarta transformación se antoja, Carmen, como una tarea de Hércules. Son de los Hércules, sí. establos del rey que nunca se limpiaron y que hay que desviar un río, que es lo que hace Hércules, para que los establos del rey Augías se queden limpios. Sí se puede limpiar, pero es una tarea enorme. Ni más ni menos, ese es el tema que deja la doctora Buchaín, sin duda, dentro de la actual administración, en la actual estructura que existe. Bueno, hay unos que empujan para que las cosas sucedan, hay otros que empujan para que no sucedan. Ese es el gran desafío, sin la menor duda. Déjenme, Fabricio, Ana Lilia, Lorenzo, hacer una pausa. Saludos a las estaciones de Grupo Radio Centro en toda la República Mexicana. Este corte de estación para poder regresar con ustedes en un momento más. Volvemos en un instante. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Mantente informado sobre los hechos más importantes de México y el mundo. Síguenos en Instagram, @Aristegui_online. Y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido.
notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. Aristegui, en vivo. Regresamos. Lo mejor de Aristegui Noticias. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que Raimundo Collins, ex titular del Instituto de la Vivienda, no tiene residencia legal en Estados Unidos, sino que fue a ese país a evadirse de la justicia. Lo que le puedo decir, Carmen, es que en este caso nos entendemos que esa persona no tiene, digamos, residencia legal. Si se fue, como lo he señalado, evadido o buscando evadirse de la justicia, pues se encuentra en una situación migratoria distinta, y lo que nos pedimos es que por lo menos se le traiga a México porque está siendo procesado. O sea, nuestro trabajo está aquí, una solicitud de búsqueda de localización para fines de extradición. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó también que Raimundo Collins es acusado de uso indebido del ejercicio de las funciones como servidor público y enriquecimiento ilícito. Un asunto que tiene que ver con el indebido ejercicio de las funciones como servidor público, y bueno, dentro de estos elementos se fue elaborando y trabajando todo lo relacionado con su declaración de bienes, su declaración patrimonial, y se ha estado también indagando sobre pues esto que podríamos explicar en su momento como enriquecimiento ilícito. Personal de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con Petróleos Mexicanos, laboran en el municipio China, en Nuevo León, luego de que se registró una fuerte explosión en un gasoducto alrededor de las 5 de la mañana de este lunes. En un primer momento no se registran personas heridas ni fallecidas. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. Lorenzo Meyer, Ana Lilia Pérez Mendoza y Fabricio Mejía. Mesa de análisis. Bueno, regresamos en esta mesa de análisis. Lorenzo, Lorenzo, Sergio, ya no estarán aquí ni Denise ni Sergio. Fue un lapsus, obviamente por la costumbre, pero adelantar que estarán Sergio y Denise en otras mesas, y bueno, desde luego, estarán participando de otras maneras en este espacio de análisis y de reflexión. Y bueno, el público nos está mandando mensajes. En general, está gustando esta composición con Ana Lilia, con Fabricio y con Lorenzo, y desde luego, bueno, pues opiniones diversas que seguiremos recibiendo a través del chat que hemos abierto, este chat de análisis, de discusión y de opinión, pues del público que está siguiendo esta transmisión en vivo. Y bueno, me mandaba un mensaje Ana Lilia sobre, ¿quieres seguir con el tema de las universidades? ¿Querías mencionar algo del tema de las universidades? Porque ya el doctor Meyer también ha lanzado varias cuitas aquí que hay que retomar. ¿Qué dices, Ana Lilia? Sí, Carmen. Y bueno, coincido con el doctor Meyer que no se llega a este mecanismo de triangulación de recursos para, mediante contratos de adjudicación directa para empresas fantasma, y que fueron a parar a no sabemos qué bolsillos. No se arranca con esto el proceso de corrupción de las universidades. Es uno de los mecanismos, digamos, más extremos, donde se hizo un uso discrecional, doloso, de lo que la ley permitía, la ley en materia de arrendamientos y servicios del sector público. Estaba ahí un artículo de la ley que daba pie, que daba oportunidad esto de manera discrecional. Oye, pero se pasaron de todo esto. Sí, se pasaron de todo este. Déjenme detener un segundito porque nos está mandando la doctora Buchaín otro elemento, está escuchando la mesa, cosa que le apreciamos, y nos manda estos datos que lo agregamos. Son más, dice la doctora Buchaín, son más de 20,000 millones
porque se ha hablado de 5,000, ¿no? Y entonces dice la doctora, son más de 20,000 millones, solo pudimos auditar e identificar 7,000 millones de pesos, pero la Fiscalía solo acreditó 5,000 millones de pesos. Por eso, si se quedan cortos en esa cantidad, perderán la gran oportunidad que se reveló. Por eso ella dijo, reveló que todos los contratos y los modos en que se desvió, incluso con recursos propios de las propias Sedatu y Sedesol, donde inventó arreglos, por ejemplo, rentas, adquisiciones, otros 2,000 millones de pesos que no quieren decir nada ahora en Sedatu, pero tienen los contratos simulados de todo esto. Es parte de lo que nos envía la doctora Buchaín, agregando a lo que ya de por sí había dicho. Y bueno, pues Fabricio, al final de cuentas estamos hablando también de la posibilidad que tenemos de una fiscalía que por lo pronto logra acreditar 5,000 millones, de una identificación de la auditoría anterior de 7,000 millones y de un señalamiento que hace la doctora Buchaín de que la actual auditoría no realizó las gestiones consecuentes y posteriores necesarias para seguir develando el asunto, porque aquí hay un gran tema de lo que dice Buchaín. Ella dice, tuvieron que continuar las auditorías para lograr pues esclarecer el conjunto. Así que estamos frente a todo esto, Fabricio, de la danza de los millones. Sí, es la danza de los millones. Cada vez que se habla de la estafa maestra es más dinero, más empresas fantasmas, más universidades. Y aquí sí tocaría yo también el tema que estaba tocando el doctor Meyer y Ana Lilia sobre las universidades. Efectivamente, hay 10 universidades que están en riesgo presupuestario, pero que participaron en la estafa maestra. Con el 10 o 15% que se quedaban por comisión, entregaban el 90, el 85% a estas empresas fantasma, y ahora están en problemas presupuestales y no hay manera, digamos, de darle la vuelta a esto que señalaba el doctor Lorenzo Meyer. La doctora Buchain dice sobre Tonatiu Bravo Padilla, ex rector de la Universidad de Guadalajara, que en su calidad de diputado del Movimiento Ciudadano dice, es cosa del pasado la estafa maestra, hay que discutir cómo sacamos a las universidades de sus problemas presupuestales y lo que falta es iluminar los establos, esos que están ahí sin limpiar. Primero hay que iluminarlos para saber de qué se trata, de qué tamaño es esta estafa, de qué tamaño es esta corrupción generalizada, para empezar a limpiar, porque las universidades efectivamente se amparan, digamos, en la autonomía como extraterritorialidad, se amparan en esta idea de que son inauditables, cuando la autonomía, y lo sabemos, se refiere simplemente al autogobierno y a la libertad de cátedra. No son entes administrativos aparte, extraterrestres, y que precisamente con esta idea de la autonomía extraterritorial fue que Rosario Robles, Evadúa, Aurelio Nuño, el presidente Peña Nieto lograron establecer estos convenios inauditables, ¿no? Y que ahora ya no se sabe a dónde quedaron esos recursos. Y efectivamente yo coincidiría con el doctor Lorenzo Meyer, el peñanietismo se parece mucho a el periodo de Miguel Alemán, donde efectivamente hay un secuestro de las labores propias del Estado para desarrollar esta burguesía parasitaria que hemos padecido, que se renueva con el salinismo, con los llamados bolseros y este gran acuerdo que hay con este nuevo empresariado que también depende del Estado y de las adjudicaciones directas y de la enorme corrupción que, según tengo entendido, pues sí, digamos, el esquema es un esquema que viene de los años del alemanismo, donde ya no hay una diferencia entre los empresarios y los políticos del PRI. Ese es un asunto que efectivamente tiene que enfrentar la 4T, y lo que dice Buchain es grave porque está señalando un grupo dentro de la Auditoría Superior de la Federación que está impidiendo
o que está tratando de maniobrar para que no se sepa toda la verdad. Y lo que hay que hacer, regresando a la metáfora, es iluminar los establos. Pero además, no solo eso, sino que está diciendo que ella misma está siendo acusada de varias cosas, ¿no? O sea, a la que dirigió la investigación forense de la estafa maestra, la han acusado de varias cosas y hay procedimientos en su contra, lo cual es bastante preocupante, Lorenzo. Y creo que lo que ella dice, pues hay que prestarle atención, porque ella dice, bueno, sí, Cebadúa va a colaborar, etcétera, pero, hey, yo levanto la mano. Ella levanta la mano y dice, eso está pasando conmigo en este momento. Quien ella señala como aquellos que estarían interesados en frenar investigaciones o en no realizar las que corresponderían desde la auditoría, pues a su vez están llevando a cabo acciones legales en contra de quienes sí participaron de la investigación que ahora, bueno, pues volvemos a rescatar como muy valiosa y muy importante desde la auditoría anterior. Así que no es poca cosa lo que dice la doctora Buchaín, está haciendo señalamientos que merece la pena, que estamos obligados a atender y a exponer públicamente, porque al final de cuentas, pues sí, yo sé perfectamente lo que significa la persecución judicial, lo que esto puede implicar, lo que implica para una persona, tal como ella lo dice, lo que implica para una persona en términos de abogados, de defensa, de tiempo, de recursos, de ánimo, y pues sí, creo que hace una denuncia pública muy importante, que en este contexto donde estamos mirando hacia Peña Nieto y hacia los personajes involucrados con la estafa maestra, no podemos abandonar la atención pública de alguien que dice, hey, vean mi caso, lo que está ocurriendo conmigo en este preciso momento. Y los nombres y apellidos que dio ahí quedan públicamente expuestos, Lorenzo. Bueno, quiero hacer nada más una pequeña acotación, a ver si la mesa me la acepta y ya de aquí en adelante. Ya nada de decir el doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo, así como para que nos llevemos bien. Tú también, Carmen, tú eres la que a veces pones el título. Es que, bueno, como te tenemos... No te gusta el doctor Lorenzo Meyer. Bueno, ahora... Bueno, Lorenzo Meyer, venga, Lorenzo, estamos en ese plan. Volvamos al punto. Es en realidad una obligación moral de un programa como el tuyo, Carmen, como el nuestro, si no hace nada de inmediato la maquinaria del gobierno que quiere renovarse, que en realidad sí se ha renovado con cuadros, pero sobre todo con una orientación ética, pero no pueden meterse en los 1000 asuntos a la vez que le dejaron pendientes. Es que toda la estructura del Estado, toda está corrompida en diferentes grados, claro, en diferentes grados. Pero entonces programas como este se necesita que sigan siendo un área para reclamos como los de, ahora sí, la doctora Buchaín, y que si la deja de lado por alguna razón, entre otras porque quizá no tenga capacidad de atención el gobierno en sus altas esferas de todos los asuntos, de todas las cirugías de cáncer que tiene que hacer, nosotros sí debemos de insistir y empujar por ahí, porque es realmente una ayuda enorme la que nos da a todos como ciudadanos, denuncias como las que acabamos de oír ahora, con nombres y apellidos. Por cierto, esto de los Emilios, Carmen, es también una cosa al lado, pero nada más hasta cierto punto. Fíjate que los dos son producto familiar de esa clase política que capturó al Estado hace generaciones. Los dos, Cebadúa y Lozoya, tuvieron la mejor educación formal, fueron al exterior, conocieron el mundo, conocieron otro mundo con un grado de corrupción menor que el nuestro. Conocieron modelos que podemos o podríamos haber seguido, pero los desecharon. Su responsabilidad. Está bien que si son testigos protegidos y dan datos importantes, duros, que permitan
aumentar el área de limpieza de los establos de augías en los que vivimos, bueno, se les reduzca la pena, incluso, aunque he oído opiniones que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué si conscientemente se metieron en esa corrupción? Pero por razones prácticas que terminan por ser también razones éticas, si ellos dan la información, bueno, que se les condone o parcial o totalmente. Pero fíjate cómo la clase política que está, espero, ya de salida, espero, no lo sé qué vaya a pasar en el 21 ni en el 24, pero ¿de qué grado qué tipo de México tenían ellos en mente cuando son súper privilegiados, son jóvenes súper privilegiados que bebieron de la vida política desde chiquitos y que la conocen y llegan a este punto? Quiere decir que así como las instituciones, no hay una que realmente se salve, también la clase política añeja, esa que quiere volver, que quiere seguir, que insiste, tampoco se salva en la parte más profunda, en su abuso de la noción de Estado, de gobierno, de nación, de proyecto nacional. Todo eso lo corrompió o simplemente le valió muy poco. No son, al final de cuentas, la idea de nación, la idea de Estado, etcétera, es una idea, no existe. El Estado nunca, tú lo viste pasar por ahí corriendo alguna vez o lo saludaste, no, es algo que existe en nuestra imaginación de México y que la mayoría lo aceptamos, pero las dirigencias son las que no la aceptan. Las dirigencias son las que se burlan en los hechos de estas ideas básicas que mantienen una comunidad como la mexicana, con sus fronteras, con sus instituciones, con sus usos, costumbres y culturas. Pero si los más afortunados, los más educados hacen esto, ¿qué no harán otros con menos recursos culturales y educativos, pero también en el poder? Pues caray, es una buena observación sin duda. Se nos está acabando el tiempo, Lorenzo, Ana Lilia, Fabricio. Déjenme presentar un breve momento de una entrevista que nos concedió quien fuera el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, que es muy importante también traerlo a colación, porque aquí estamos hablando de lo que puede venir en relación a una investigación que ya está en curso, de lo que puede venir si Rosario Robles, que se ha resistido a colaborar al ver a quien era su oficial mayor, su brazo derecho, yo supongo, ¿no? Ella en la cárcel, a decir, ya Cebadúa se me adelantó, porque al final de cuentas Cebadúa va por su pellejo, y Rosario Robles, que hasta este momento se ha negado a colaborar, e incluso ella dice que le están presionando para que impute a los superiores, es decir, a Peña Nieto para abajo. Bueno, estamos en un momento muy importante, y creo que debemos recordar lo que la gente que estuvo en la Auditoría Superior de la Federación en la anterior gestión, encabezada por Juan Manuel Portal, la doctora Buchaín fue la directora de Asuntos Forenses y quien condujo los trabajos técnicos de investigación para la estafa maestra. El auditor superior era Juan Manuel Portal y nos dio una entrevista en agosto de 2019 que en este nuevo contexto con Cebadúa colaborando es muy importante recordar, porque ya el propio auditor había hecho señalamientos muy claros, señalando a Emilio Cebadúa como el principal operador. Así recuerdo que lo dijo Juan Manuel Portal en aquella charla, lo señaló como el operador principal de todo este tejemaneje desde la Oficialía Mayor de Sedatu y de Sedesol. Y bueno, pues al final dice, esto tiene implicaciones de más alto nivel, la mención a Peña Nieto, el también exsecretario de Hacienda José Antonio Meade,
es un personaje que está al final de cuentas obligado a comparecer en este contexto. Así que les pido que escuchemos estos dos momentos donde Juan Manuel Portal en agosto 2019 nos dijo cosas como esta. El caso del presidente sí tuve oportunidad de comentarlo con él, igual una vez al año y no siempre. Había una reunión para comentar los informes y que el presidente de esa reunión en un par de años hizo un exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que todo el mundo atendiera las observaciones que habíamos presentado. Lo que puedo concluir es que si nunca me reuní con José Antonio Meade, con gente, mis compañeros, no fueron directamente con él, sí debió de estar enterado por los informes. Y su staff debe estar en conocimiento, o debió estar en conocimiento de qué es lo que teníamos y lo que estaba en proceso. La reunión con el presidente no debe haber durado más de 50 minutos, 45 quizá. ¿Suficientes para En decirle ese lapso, qué? ¿Perdón? ¿Suficientes para decirle qué? Para los dos casos que acaba de mencionar. El detalle de lo de Duarte y el detalle de lo de Cedesol. En ese tiempo era Cedesol y creo que ya está empezando lo de Sedato. ¿Y el presidente Peña Nieto le dijo qué barbaridad? Así es. ¿Y qué pensó usted? Lo que hizo fue pedir papel, pluma, hizo anotaciones, estos dos casos y de otros más que mencioné que no recuerdo cuáles sean, por ahí tenía yo una lista, pero pues como le dije, yo ya no estoy ahí. No está usted en la auditoría, pero su papel es central en esta historia, como le hemos dicho. Juan Manuel Portal, déjeme cerrar esta parte porque es muy importante. Usted le notificó directamente al presidente de la República sobre desvíos en Veracruz y desvíos en Cedesol y Sedatu directamente. ¿Con qué grado de detalle el presidente de la República supo de todo eso en 50 minutos? Pues es un poco complicado. Tengo que hacer un resumen muy apretado, y como no fueron los únicos dos temas, sino una pasada por otros más, de menor importancia, en el caso de estos dos grandes, un resumen apretado, informándole que cuál era la mecánica, cuáles eran los montos aproximados, cuál era la reacción de los dos presuntos responsables, así como el contenido de los informes que se entregaban, y que yo le invitaba a que pidiera que se los analizaran. Esto nos contó quien fue auditor superior de la Federación. ¿Cómo ves, Lorenzo? Para cerrar esta mesa, al final, pues uno puede imaginar la escena, ¿no? Un auditor que va a presentarle al presidente, en resumidas cuentas, los desvíos, y lo único que hace el presidente es decir, ¡qué barbaridad! Tomar papel y un lápiz y anotar alguna cosa. ¿Qué te parece la escena? Da la impresión, a ver qué dicen Ana Lilia y Fabricio, que tomó el papel y lo de qué barbaridad para decir cómo se dejaron descubrir esto, qué barbaridad, se podía quedar cerrado, qué horror. Rápidamente decirle al secretario de Hacienda y a todos, oigan, el proceso debe de ser completamente hermético. No hay forma de que el los expresidentes, porque yo creo que si se fuera uno a fondo, que Andrés Manuel quiere decirnos desde hace tiempo, no tengo la energía suficiente para ir al pasado y enfrentar el presente para dejar bien el futuro, pero dejar bien el futuro requiere inevitablemente enfrentarse al pasado. Y no es nada más Peña Nieto, son los otros expresidentes. Yo creo que de Salinas en adelante hay una agenda en esos establos que tendría por lo menos que mencionarse. Claro que Peña Nieto es el principal. Él buscó la presidencia, él tuvo el apoyo de intereses bien fuertes dentro y fuera del gobierno. Y ya con llegarle a él sería una vacuna, espero, efectiva contra la repetición de esto en el futuro. Pero la cadena tendría que, al menos nosotros como ciudadanos, no olvidarnos de los otros responsables de ese sistema tan complejo y tan corrupto. Fabricio, ¿qué dices? Sí, quisiera retomar una idea de Lorenzo
que es sobre esto, sobre estos Emilios que fueron de lo más privilegiados y que optaron efectivamente por continuar aceitando la maquinaria de esta captura del Estado por parte de la corrupción rampante, ¿no? Hay ahí una idea, digamos, de esta ignorancia estratégica de la élite, que dice, bueno, pues yo no me entero, yo no digo, no es transparente nada, seguimos en este mecanismo de corrupción. Y esta ignorancia estratégica tiene que ver también, digamos, con que no solo la ignorancia es no estudiar, ¿no? También hay una ignorancia estratégica y es la que más daño hace socialmente. Pensar que se puede disponer de los recursos, de los contratos, como si fueran patrimonio personal o familiar o partidista, le ha hecho un daño irreparable al país, no solamente en las finanzas públicas, sino en el ánimo nacional. Ana Lilia Pérez Mendoza, ¿qué dices de todo esto? Bueno, vamos cerrando esta mesa, aunque hay muchísimo más de qué hablar, desde luego, pero bueno, ¿cómo cerrarías esta parte de la conversación? ¿Qué esperar de todo esto? El exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, detalló la manera en la cual le informó Enrique Peña Nieto de todo este mecanismo. Difícilmente podría ignorarlo, pero a partir de lo que le indica el exauditor, él no podría argumentar que no sabía lo que se estaba haciendo. Ahora, recordar solamente que ese desvío de recursos no fue de un año, fue una conducta reiterada, y el equipo de Mona Dura, dentro de la Auditoría Superior de la Federación, lo fue informando año con año. Los periodistas que seguimos ese caso a partir de lo que estaba identificando la auditoría, año con año pudimos ir identificando que se seguía repitiendo esa conducta. De manera que el asunto, cuando lo procese la Fiscalía, no queda solamente en Rosario Robles o en un Enrique Peña Nieto. El asunto, una vez procesado, va a involucrar a, yo creo que la mitad del gabinete, por supuesto, por lo menos, perdón, de Enrique Peña Nieto. De ese tamaño es este asunto, de ese tamaño es la relevancia de que se procese de manera técnica, de manera profesional este caso, y también destacar lo que ha ocurrido con Mona Dora Huichaín. Es la persona que identifica junto con su equipo este mecanismo de triangulación de recursos, este gran desfalco a la nación, y lo que obtuvo fue una persecución, un castigo, un veto que hasta hoy es un asunto pendiente. Entonces no es solo una cuestión moral, una cuestión ética, es una cuestión de que se aplique la ley también para que se investigue de la misma manera a quienes han pretendido que se dé carpetazo a estos asuntos. Eso también es parte de la verdad y de la justicia en este gran caso de corrupción. Sin duda. Oye, por cierto, y para no dejar pasar un asunto importantísimo, acaba de presentar, es la primera entrega de la auditoría del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues acaba de presentar el auditor David Colmenares este informe. Habremos de detenernos ahí también, por lo menos un breve comentario, Ana Lilia. Sí, Carmen, yo me puse a revisar en términos generales las auditorías que se están presentando. Hay algo que va junto con pegado con lo que aquí hemos comentado. En varias dependencias de la Administración Pública Federal se dio continuidad, se está dando continuidad a esa inercia del manejo de los programas y de los recursos públicos que se traía de administraciones pasadas. Puede haber muy buenas intenciones de la actual administración, pero si no se corrigen en términos técnicos la aplicación de los programas, sobre todo el que antes de echar a andar un programa se haga un mapeo, se haga un diagnóstico profundo de la manera en la cual se van a asignar esos recursos. Voy a poner un solo caso, hay varios, pero pongo un solo caso. La SCT tiene un programa muy estratégico que es el de mantenimiento carretero. Se dieron más de 7,000 apoyos durante el año 2019, perdón, más de
7,000 contratos en el año 2019 para este programa que tiene un fin sin duda muy rescatable, que es el que las propias comunidades, en las propias zonas donde se da rehabilitación a los caminos, participen en ello. Es una forma también de crear empleo. Pero esto se hizo sin un diagnóstico previo. Y la SCT es una de esas áreas de gobierno en la cual se ha mantenido una inercia en la asignación de contrataciones y en la ejecución de obra que se venía arrastrando de modelos de administración tan deslenables y tan caóticas como la que tuvo Gerardo Ruiz Esparza al frente de esa secretaría. A mí me parece que lo valioso de estas auditorías sería este elemento técnico que se está observando a las distintas dependencias para que, volvemos al punto de discusión de la mesa, se logre desarticular esos mecanismos que impiden que el manejo de los recursos se haga de manera eficiente. Por eso me parece muy relevante que las observaciones que se hacen estrictamente técnicas sí se corrijan, que se hagan diagnósticos previos antes de echar a andar los programas, porque de eso depende en gran medida su efectividad. Y creo que es un momento medular. Estamos en un segundo año de la administración y hay que evitar que casos como el de la estafa maestra se repitan, y la manera de evitarlo es que se revisen esos criterios técnicos en el manejo de los recursos públicos. Sí. Bueno, pues estaba recibiendo algunos mensajes también sobre el tema. Nos comentan que las denuncias que presentará el actual auditor superior de la Federación son referentes a las que dejaron de la anterior auditoría. Es decir, que lo que ahora se está presentando es ya la herencia de las investigaciones de la anterior auditoría. Y bueno, pues aquí lo que nos dice la doctora es que en 2017, en 3 años, no hay una sola investigación ni un solo resultado que amerite denuncia, y que eso dibuja de cuerpo entero a la mutilada Auditoría Superior de la Federación. Es decir, las denuncias pues están siendo presentadas porque ya había una investigación enrutada hacia allá. Así que bueno, pues lo agrega la doctora Buchaín en esta conversación que sostuvimos al aire y ahora en esta modalidad a través de un chat. Bueno, pues estamos en todo esto siguiendo de cerca lo que pueda venir. Ya habrá mucho tiempo para seguir hablando de algo que, si la ruta se sigue ampliando, si otros exfuncionarios deciden ir a la fiscalía y colaborar, la propia Rosario Robles u otros que se pudieran ver, que se pudieran ver involucrados o que sientan que tienen algo que decir y que compartir antes de que vayan por ellos, esto sí que puede ser una vuelta de tuerca histórica. Lorenzo, no sé qué pienses, pero al final aquí hemos hablado muchísimo de la figura del maxiproceso, que no puede uno imaginarse un maxiproceso, algo que involucre todo lo que ocurrió esencialmente en todos los ámbitos de un país y en donde estarían involucradas pues diferentes circunstancias, situaciones y personajes. Una cosa de ese calibre que en otros países ha ocurrido, solo puede ocurrir si los que participaron directamente deciden colaborar y entregar, sobre todo, las evidencias, Lorenzo. Sí, y si deciden participar y entregar las evidencias es porque ya oyeron los pasos en la azotea, y los pasos en la azotea le corresponden a este gobierno. Ni modo, tiene muchas responsabilidades, tiene una cantidad enorme de frentes abiertos y una oposición que cada día se refuerza, pero el presidente y su gabinete son los que tienen que estar en la azotea haciendo que sus pasos se oigan, para que la lógica, no el patriotismo ni la honradez ni nada, la lógica muy personal lleve a más de uno a decir: más me vale adelantarme, como tú dices, antes de que vengan por mí. Porque si no se tiene esa sensación, se puede decir, bueno, que pague Cebadúa, que pague Lozoya, que paguen unos cuantos, un puñado, somos muchos, somos tantos que no van a poder con todos nosotros. Pero la teoría de juegos
nos puede ayudar aquí mucho. Seleccionar casos y enviarle, te lo digo a ti, Pedro, para que todos los Juanes lo oigan y tomen el camino de aceptar, colaborar y no quedarse esperando que la suerte los proteja y que no se den cuenta nadie de sus hechos pasados. Fechorías, pues ese es el gran asunto. Veremos qué viene para México, pero bueno, es un momento especialmente importante, sin la menor duda. Nos vamos, se acabó la mesa. Un último asunto rapidísimo, casi de sí o no. ¿Quién va a ganar? ¿Cómo ven las elecciones de mañana? Estamos hablando de una circunstancia en donde pues Donald Trump busca la reelección, Joe Biden busca ser presidente de los Estados Unidos. Para cerrar, Ana Lilia, ahora sí que pronósticos deportivos, ¿qué piensas? Pues parece que esos más de 94 millones ya de votos ¡qué locura! Sí, inédito y bueno, todas las encuestas parecen favorecer a Biden. Se ha mantenido reserva en ese tema porque recordemos lo que ocurrió en las elecciones de 2016, pero ha habido muchos fallos con Donald Trump, los mismos argumentos que se plantearon en el debate, el desastre en el tema de la pandemia, el tema racial, que han sido sus talones de Aquiles, y bueno, básicamente la elección del día de mañana se convierte en un referéndum para Donald Trump, pero todo apunta a que Biden es el que lleva la gran ventaja. ¿Qué dices, Fabricio? ¿Biden o Trump? ¿Trump o Biden? Hay que ver todavía el asunto, porque efectivamente, como dice Ana Lilia, en el 2016 hubo mucha gente que no contestó a la encuesta, son trumpistas de closet, digamos, pero que a la hora de votar van y votan por Trump. Entonces hay que ver Pensilvania, hay que ver Wisconsin, hay que ver Florida, que son estados, como les dicen, swingers, ¿no? Que van de un lado a otro con este sistema que la verdad es que es bastante antidemocrático del colegio electoral, de que si ganas un estado ya lo tienes todos los delegados ahí, ¿no? Con pesos distintos. Me parece que no, deberían de revisar los Estados Unidos su sistema electoral, pero yo no me atrevería todavía a decir si es Biden o es Trump. Trump efectivamente se enfrenta a un referéndum de resultados, ¿no? Ya claro. No es la elección de hace 4 años de la expectativa de que se pudieran crear empleos donde se han perdido en la industria manufacturera, en el campo, etcétera. Ahora se trata de resultados y los resultados son bastante malos en términos de que, solo ha recortado impuestos a las grandes corporaciones y los empleos no han regresado a los Estados Unidos. Y la pandemia y los muertos y todo lo que desde luego es la gestión finalmente que también se va a registrar en la boleta electoral. Lorenzo, ¿cómo ves las cosas, lo que se juega en Estados Unidos? Rapidísimo. El profesor Diamond, norteamericano, lo conocí en Stanford, no sé si sigue allí, tiene una tesis muy clara. Estados Unidos creó su sistema electoral, fue el primero que lo creó, pues en el siglo XVIII, pero ya nunca se preocupó por ponerlo al día. Y ahora resulta que es el sistema electoral más disfuncional por viejo, por anacrónico. La elección indirecta vía el colegio electoral es el anacronismo mayor, pero una vez que haya un conflicto, y que lo va a haber pues, seguro, porque Trump va a perder el voto popular, pero no necesariamente en el colegio electoral. Entonces va a poner todos los obstáculos legales y ahí entra tanto el Congreso, la Cámara de Representantes, que también va a expresar su opinión de manera sesgada. No van a tener el mismo peso los estados con mayor población que los que tienen menos población. Es como el colegio electoral. Y luego viene el tema de las cortes. Y ahí ya Trump puso a los conservadores, a los republicanos. En un artículo que publicó ayer, creo, antier, Diamond en el New York Times, esto, nada más con esto cierro,
pone entre los ejemplos de un sistema más moderno electoral a México. Dice, tiene el Instituto Nacional Electoral, que nosotros no tenemos nada que se parezca a eso. Y entonces, cuando se creó ese sistema, era un Estados Unidos rural, en donde parte de los votos se tenían que llevar a caballo y varios días a donde se iban a contar. Pero en esta época electrónica seguir con lo mismo son ganas de no entrarle al tema. Se saben desde hace tiempo que están retrasadísimos en la modernización de su sistema electoral, pero lo mantienen a quienes les conviene, en este caso a los republicanos. Bueno, pues de todo esto seguiremos hablando, especialmente el día de mañana, 3 de noviembre, día de la jornada electoral. Estaremos con esta mesa en la noche, en la transmisión que hemos acordado para www.aristeguinoticias.com, para este portal. Ahí veremos y oiremos qué va pasando en el minuto a minuto de las elecciones. Así que, Lorenzo, Ana Lilia, Fabricio, un fuerte abrazo a los tres. Gracias. Bienvenidos a esta mesa de los lunes. Muchas gracias. Gracias. Buen día a los tres. Y gracias a las personas que han estado opinando de la mesa. Hay opiniones diversas. En general está siendo bien recibida esta mesa. Algunos nos dicen excelentes comentaristas, pero muy armoniosos. Se extraña un auténtico debate. También hay que decir que, bueno, pues la gente busca un contraste de ideas y de debate. Bueno, ahí vamos a ir caminando en este ejercicio.